13 mochilas bomba cargadas con unos 13 o 15 kilos de titadine han sembrado el caos durante toda la mañana en Madrid. La tragedia se ha desencadenado a partir de las 7:39, cuando 3 bombas han explotado casi simultáneamente en un tren que estaba entrando a la estación de Atocha. Un viajero de este tren ha relatado cómo la primera bomba ha explotado 2 vagones por detrás del suyo. Los pasajeros, que no estaban heridos, han bajado a las vías y no han pasado 30 segundos cuando ha ocurrido una segunda explosión, esta vez en su vagón. Esta persona ha contado también que había visto una bolsa debajo de un asiento, aparentemente olvidada por otro pasajero del tren. Probablemente era esta una de las cargas. Con escasos minutos de diferencia, otras 4 bombas han explotado en otro tren que se acercaba a Atocha, a la altura de la calle Tellez, a unos 600 metros de la estación. En otro punto de la capital, en la estación de Santa Eugenia, explotaba otro paquete similar. Y 2 más en la estación del Pozo del Tío Raimundo, uno de los barrios más humildes de la capital madrileña. Además, la policía ha hecho estallar de forma controlada otros 3 paquetes, 2 en la estación de Atocha y 1 más en el Pozo. Con estos datos es fácil imaginar que la confusión y la incertidumbre han sido enormes durante toda la mañana en Madrid. Ver estas imágenes después de 20 años, la verdad es que siguen siendo igual de duras que al principio. Yo pensaba que era algo que había superado, pero la verdad es que en cuanto iba viendo más documentación para recabar datos y poder hacer este vídeo, escuchando audios de las víctimas, testimonios, más información, la verdad es que me ha dejado bastante trastocada. Pero por eso mismo hago este vídeo con más ganas. Después de recabar un montón de información, al día de hoy puedo decir que veo el 11M, lo que pasó en Madrid, en la estación de Atocha y alrededores, desde una perspectiva totalmente diferente. Desde el primer momento estos hechos fueron bastante confusos, porque por la parte del Gobierno de España, que de aquellas era el Partido Popular, liderado por José María Aznar, nos llegaba la información de que los autores había sido la banda terrorista ETA. ETA buscaba una masacre en España. Me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días. ETA ha conseguido su objetivo. Sin embargo, la información que nos transmitían desde Europa era completamente diferente, que los autores de esta obra tan terrible había sido un grupo fundamentalista islámico. El caos, la desinformación, la prisa de los medios por sacar un titular rápido y buscar la autoría de estos hechos, hizo que todo se convirtiera en un torbellino de confusión. A día de hoy, las cosas todavía no están claras. De hecho, según el CIS, 1 de cada 3 españoles siguen pensando que los autores de este atentado fue ETA. Pero, ¿qué piensan los otros 2 españoles? ¿Que fue un atentado yihadista o que fue un movimiento realizado 3 días antes de las elecciones generales? Empezamos. Para poder entender un poco los datos que os voy a dar de aquí en adelante, tengo que meter unas pinceladas de contexto para poder llegar a entenderlo. Nos remontamos a 2003 y vemos que Estados Unidos, Reino Unido y España están inmiscuidos en una guerra contra Irak porque, según el presidente de los Estados Unidos de la época, George Bush, había armas de destrucción masiva en Irak. Oh, sorpresa, nunca se llegaron a encontrar. Desde 2003, los países que se habían metido en guerra con Irak fueron amenazados por la célula terrorista Al-Qaeda. No sé si os suena, el líder Osama Bin Laden fue una de las personas más buscadas en esa época. Osama Bin Laden grabó una serie de vídeos diciendo que los países que estaban tocando Irak, que se arrepentirían en algún momento. Y así fue. Él organizó los atentados del 11S, los del 11M y un atentado que también se produjo en el metro de Londres. Aquí ya podemos entrar un poco en las teorías alternativas o llamadas teorías de la conspiración, porque en el 11S también hay un montón de preguntas sin contestar y en los atentados de 7 de julio en Londres lo mismo. Pero bueno, vamos a centrarnos en el 11M. José María Aznar, presidente de España en aquellos momentos, Tony Blair, primer ministro de Reino Unido, y George Bush, presidente de los Estados Unidos también en aquel momento, se reunieron en las Islas Azores.
fue una especie de marketing para vender un poco la guerra, digámoslo así, y también convencer a la opinión pública de que teníamos que ir a la guerra. Ante esto, la población salió a la calle, no exagero, millones de personas salieron a la calle con pancartas, de no a la guerra. Es decir, la gente se estaba ya polarizando muchísimo. Bueno, total, que el contexto es, resumiendo, nos vamos a la guerra, nos vamos a Irak, en un país en donde está lleno de fundamentalistas islámicos y con un montón de células terroristas. Bien, a partir de ahí, esto es el contexto. Lo que viene ahora ya es la información a la que me remito en la sentencia, que hay un montón de contradicciones. Información que no salió en los medios de prensa, pero sí que está corroborada. Y fechas que no tienen nada que ver unas con otras. Como habéis visto el vídeo del principio, os vuelvo a refrescar un poquito la memoria para estar mejor situados. Os leo. Estallaron 10 bombas simultáneamente en 4 trenes. De las 7:30 a las 7:40 de la mañana. Provenían todas de Alcalá de Henares. Es decir, salieron de Alcalá de Henares hacia Atocha. En Atocha se produce la primera detonación. Después son 3 explosiones que causan 34 fallecidos. Las que venían de Estación del Pozo provocan 65 fallecidos. Y en Santa Eugenia se produce otra explosión a las 7:38 de la mañana con 14 fallecidos. Después, en la calle Tellez, en la entrada de Atocha, aproximadamente, queda esa calle, son 4 explosiones con 63 fallecidos. A las 8:15 localizaron 2 bombas más sin explosionar, por la zona de Atocha también. Y otra en el Pozo. ¿Qué pasa? Que la del Pozo está sin explosionar. Y es la mochila número 13. Y es aquí cuando se disparan todas las alarmas, porque esa mochila es completamente diferente a la de las demás y no concuerda nada. La forense Carmen Baladía dice que esta mochila no tiene nada que ver con las demás. ¿Por qué? Pues porque ella realiza la autopsia a los restos de las víctimas y dice que no encuentra metralla. La metralla son componentes que se ponen al lado de los explosivos, pues pueden ser clavos, pueden ser tornillos, pueden ser tuercas, bueno, cualquier cosa que pueda dañar a una persona. Pues ella dice que en esa mochila hay metralla, que en los cuerpos no hay metralla y que además se encuentran unos cables que no tienen nada que ver con los otros además y un teléfono móvil. Y parece ser que ese teléfono móvil, por la radiofrecuencia que tenía, no tenía la suficiente potencia para hacerla estallar. La versión extraoficial dice que esta mochila es simplemente un atrezo, es decir, es como si colocaran una pista falsa para que enlazaran a los yihadistas con el atentado. Por otro lado, la versión oficial, lo que dice esta mochila, pues que al ser artefactos caseros, no tiene por qué coincidir la cantidad de metralla en una mochila o en otra. Lo que pasa es que es un poco raro, porque si en la mochila había metralla y la forense Carmen Baladía dice que en los cuerpos que ella realizó la autopsia pues no había metralla, es un poco extraño. Pero bueno, continuamos. Empezamos con una de las cosas más extrañas, más creepy, más misteriosas de la sentencia, algo que no queda aclarado. Y esto es la fecha de retirada de los trenes. Según la sentencia, los trenes se retiran el 12 y el 13 de marzo, es decir, los actos se cometieron el 11 de marzo y según la sentencia, el 12 y el 13 fueron retirados. ¿Vosotros y vosotras pensáis de verdad que da tiempo a analizarlos, a que pasen los peritos forenses, los peritos judiciales, los peritos del seguro? Porque claro, Renfe tenía que presentar unos informes para solicitar una indemnización al Estado para poder volver a reponer esos trenes y en un futuro ponerlos en circulación. Bueno, pues en 3 días los trenes desaparecieron, se fueron a desguace. Renfe presentó los papeles de desguace, de cuánto les habían dado por ellos, los convirtieron todos en chatarra, o sea, en chatarra, 2 o 3 días después de los hechos. Y tan solo se conservaron 23 bolsitas de muestras en los almacenes de la unidad de los TEDx. Estas bolsitas, alguna de ellas solo tiene un tornillo, una tuerca.
Es que no sé. Con estas 23 bolsitas, los TEDx elaboraron un informe y se lo mandaron el 3 de mayo al juez instructor de la causa. Bien, en él solo se citaba el hallazgo de componentes habituales de las dinamitas, sin identificar esos componentes. Claro, esto dio lugar a varias teorías extraoficiales, teorías de la conspiración, como queráis llamarlo. Es una polémica además que en la sentencia no queda determinada. Es decir, a día de hoy esos componentes siguen siendo un misterio. El tribunal quiere seguir investigando los trenes, así que cogen el teléfono, llaman a Renfe y desde Renfe, un empleado de Renfe, le confirma al tribunal que efectivamente los trenes se habían retirado entre el 13 y 14 de marzo. ¿Qué es lo raro de esto? Pues que en la sentencia en ningún momento se recoge quién atendió esa llamada, ni la persona del tribunal, ni la persona de Renfe que trasladó esa información. Es decir, que tenemos una sentencia en la que una persona anónima de Renfe dice que los trenes que han sido dañados por el atentado se han ido al desguace. Ah, y es verdad, y que se han ido para chatarra. Es que yo lo flipo. Tienes un atentado en Madrid y vende los trenes a desguace para vender chatarra. Muy bien. Con esto de las fechas de los trenes tenemos aquí una incongruencia bastante importante además en la sentencia, porque según Renfe los trenes se retiran el 13 y 14 de marzo, pero por ejemplo los TEDx afirman en el juicio que se retiraron después, por eso ellos pudieron sacar las 23 bolsitas para hacer análisis. Entonces me pregunto, si se recogen fechas variadas en la sentencia, ¿quién tiene razón? ¿Renfe, que dice que los retiraron el día después porque les molestaba, o los TEDx, que dicen que no, que ellos investigaron y que, oye, tenemos estas bolsitas y hemos hecho unos análisis? ¿Vosotros y vosotras qué pensáis sobre estas fechas? ¿Pudieron haber sido falsificadas de alguna forma, que Renfe estuviera mintiendo para que, no sé, los dejaran en paz, que a lo mejor la policía pues no hubiera investigado lo suficiente y dijera, no, los trenes se retiraron después? Yo intento no ser mal pensada, intento siempre buscarle la lógica a la circunstancia y pensar bien, pero es que aquí, para mí, nada cuadra, la verdad. Ante esta situación de las fechas, el sindicato Manos Limpias presenta una querella y os leo lo que pone. La destrucción de los vagones que se ha realizado antes de la realización de la vista oral hace imposible la realización de nuevas pruebas policiales, de nuevos contrainformes y, en definitiva, al hacer desaparecer un efecto del delito tan esencial como son los vagones. Todo ello redunda en un oscurecimiento de la verdad procesal e histórica de la autoría de los atentados. Presentada esta querella, pues el Tribunal Supremo la desestimó. Según el tribunal, ellos pues ya habían hecho las pesquisas suficientes. Y a otro tema. Aprovechando esta querella de Manos Limpias, Rafa Zouvier, que fue uno de los condenados por estos hechos del 11M, aprovecha el medio del juicio para lanzar una solicitud de anulación, diciendo que efectivamente que en uno de los días que no se podían haber hecho las diligencias necesarias para revisar esos vagones. ¿Qué le contesta el Tribunal Supremo? Pues lo mismo que a Manos Limpias, que ya fueron revisados, que ya no hay nada más que revisar. Me quedo loca. Pero ¿sabéis lo mejor de todas estas dos desestimaciones por parte del Tribunal Supremo a Rafa Zouvier y a Manos Limpias? Bueno, pues todo esto el Tribunal Supremo lo dijo en 2006. Pues en 2008 el tribunal se desdice y comentan que, oh, qué pena que no están los vagones, porque si no podríamos haber hecho una investigación mejor. Es que es para ponerse a dar volteretas mentales. No sé qué opináis vosotras y vosotras de esto, pero es que aquí no para la cosa. Ahora viene algo más creepy todavía. El mismo día del 11M, en la otra parte de Madrid, un vigilante de seguridad da aviso a las autoridades. ¿Por qué? Pues porque encuentra una furgoneta muy sospechosa, según él, y bajando de ella individuos también sospechosos. Se trata de una Renault Kangoo. Las autoridades van hasta allí, hacen una inspección ocular, meten a los perros
y no encuentran nada. Es decir, nada sospechoso, nada que les haga pensar que puede estar enlazada con los hechos del 11M. Se da la orden de traslado de esta Renault Kangoo a instancias policiales para poder revisarla mejor. Llega el encargado de la grúa, también realiza una pequeña inspección ocular y dice que no encuentra absolutamente nada. Pero resulta que en el momento que la furgoneta llega a las dependencias policiales y se ponen a investigar, atentos, porque esto parece el bolsillo de Doraemon. Vale, os voy a leer lo que se encontró en esta Renault Kangoo. Hay 61 objetos que, bueno, entre ellos se pueden dividir entre los sospechosos y el que era dueño de la furgoneta, porque fue robada en aquellos momentos para poder realizar el atentado. Bueno, debajo de los asientos hay una bolsa azul de basura con 7 detonadores industriales y un cartucho de dinamita plástica color marfil. Cuando analizan los detonadores, ven las etiquetas de la empresa Unión Española. Unión Española era una empresa muy importante que vendía todo tipo de explosivos, detonadores y estas historias así. Y realmente pues hace un poco raro que unos fundamentalistas hayan ido a comprar a una empresa española y que no hayan saltado las alarmas. Aparte de los explosivos y la dinamita, también se encuentran pues grabaciones de rezos árabes en la furgoneta. Y lo más raro es que se encuentra un cassette de la orquesta Mondragón. Quiero pensar que ese cassette grande, Gurruchaga, fuera del dueño de la furgoneta, porque sería muy cómico pensar la imagen de unos islamistas en una furgoneta con la música de la orquesta Mondragón. No sé. Bueno, dejando al margen la cinta de la orquesta Mondragón, se encuentra ADN de los que serían después sentenciados como autores de este terrible crimen. Y a mí lo que me salta la cabeza sobre todo esto es que hayan metido a los perros, que hayan hecho una inspección ocular, que no se encontrará nada y de repente en las instancias policiales, sin embargo, sí, se encuentran un montón de cosas. Mi pregunta es, ¿qué pasó en ese tramo de donde estaba la furgoneta a las instancias policiales? Os pido también si os ocurre algo, dejadlo en comentarios. Ahora dejamos un poco la zona de Atocha para ir hasta un piso de Leganés. Esto ocurre sobre aproximadamente las 8 de la noche y los geos llegan a este piso gracias al teléfono que habían encontrado en la mochila número 13 de la que os hablaba, la que no cuadraba con las otras mochilas, que era completamente diferente. Bueno, pues tenía una tarjeta de prepago. Con esta tarjeta de prepago se fueron a donde habían comprado esta tarjeta, que era un locutorio. Este locutorio pues también hicieron una investigación en ese locutorio y desde ese locutorio pues investigaron y llegaron a este piso de Leganés. Creo que hasta ahí, espero que esté entendido. En este piso pasan varias cosas extrañas también, para sumar todo lo que llevamos detrás. Y es que los geos llegan al piso, a la entrada, intentan abrir la puerta y en el momento que intentan abrir la puerta hay una explosión. ¿Qué se dice? Pues que había gente dentro y que se pusieron el chalequito y ¡boom! Ya me entendéis. De hecho, uno de los geos desgraciadamente falleció. ¿Y por qué hay algo raro aquí? Pues parece ser que uno de los cuerpos que se encontraron pues tenía los pantalones y la ropa interior de revés. A muchos expertos esto le pareció raro e indicaron incluso la posibilidad de que esta persona fuera vestido posteriormente a la explosión. Que no entiendo por qué, si los geos van, hay una explosión que se entiende que es una... Vale. Esto tiene que seguir, por lo que tengo entendido y lo que sé, un ritual, una serie de pasos. O sea, no suele ser algo tan imprevisto, es decir, es muy extraño que lo hicieran en ese momento y que no lo hubieran hecho en el momento del atentado. Por otra parte, el análisis también nos dice que había otros cuerpos en otras habitaciones, o sea que a lo mejor también pudo ser un fallo de algún tipo de explosivo que estaban manejando. También es otra opción. Se encuentra también una carta de baja de la vida, es decir, los últimos deseos de la persona. Es muy extraño también porque esta carta está escrita en árabe y firmada en español.
Investigan esta carta y se dan cuenta de que la firma no coincide con los documentos oficiales de esa persona. Algo también muy raro que pasa en ese piso. Bueno, yo en el piso de Leganés voy a abrir un paréntesis y voy a contar una cosa personal que en aquellos momentos viví yo. Y podéis creerla o no podéis creerla. Yo en estos momentos pues no sé qué creer. Me vino a la cabeza recordando todos estos datos de la información que estaba recabando para el vídeo. Pues la típica historia, la amiga de una amiga de una amiga, que resulta que el marido estaba trabajando en los geos y le tocó hacer la intervención en este piso de Leganés. Pues resulta que este hombre le comentó a su mujer que esa explosión había tenido lugar de forma más o menos controlada y que en ese piso que no había nadie. ¿Qué pasa? Pues que estos son leyendas urbanas, es decir, ¿por qué la mujer de alguien va a contar a sus amigas que su marido le dijo esto, le dijo lo otro? Bueno, os lo dejo como anécdota, aquí cierro paréntesis y cada uno con sus creencias y con sus fantasías. Bueno, después de este pequeño paréntesis de fábula personal, la verdad, volvemos al piso de Leganés. Y es que una de las viudas dice que su marido era plenamente consciente de la política española. Es decir, este hombre, que presuntamente era uno de los autores de los atentados y que se autobajó de la vida en ese piso de Leganés, no le gustaba a José María Aznar. Decía que necesitaba un cambio político. Entonces, lo que se comentaba entre ellos era que sí que se iba a realizar un acto terrible en Madrid, pero que habría que ver muy bien las fechas para que ellos también salieran ganando. Esto es lo que dice la viuda de uno de ellos. Ahí ya podemos pensar en que realmente había un interés detrás o no había un interés detrás, porque a lo mejor a muchos yihadistas o personas que estaban involucradas en esto se la sudaba la política española. No lo sabemos tampoco. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que la viuda sabe que se va a organizar algo, hay movimientos por ahí, y me pregunto yo, ¿dónde estaba el servicio de inteligencia español? Que no tenemos ninguna pista de él en este caso. No tenemos que hayan aportado pistas, pruebas, conversaciones que a lo mejor hayan espiado, no tenemos absolutamente nada. Entonces eso también me hace pensar bastante. Por eso os comentaba que no lo veía desde otra perspectiva. Pero esto no para aquí, esto sigue. Ahora hablamos de una magistrada, Coro Cillán. Esta señora intenta reabrir el 11M. ¿Por qué? Porque recibe una denuncia de una asociación de víctimas del 11M y además Mayor Oreja le comenta que por favor investigue esto. Bien, lo presenta y el Supremo anula esta denuncia. No tiene recorrido. Es aquí cuando la vida de Coro Cillán, esta magistrada que quería abrir el caso del 11M, da un vuelco de 180 grados. Pasa de ser una reputada magistrada a no ser absolutamente nadie. Y os digo por qué. Pues primero la inhabilitan porque parece ser que una de las querellas se la dio directamente a su pareja y esto es prevaricación. Entonces se deshace de ella, se inhabilita durante varios años, pero esta persona parece ser que recibe una serie de amenazas por parte, según ella, según dice ella, de jueces, magistrados, personas que están en la sombra también. Y después, más tarde, tendría problemas con un comisario, bueno, ahora excomisario, llamado Villarejo. Ella ingresó en un centro psiquiátrico, la dieron por loca, básicamente, una enfermedad mental y ya casi no salió de allí. Decían que vivía en la indigencia, pero esto por amigos de ella no es cierto. Ella lleva ahora una vida más o menos normal, pero estuvo bastante recluida en el psiquiátrico y bueno, ella fue una de las que tuvo el valor de decir abiertamente que el comisario Villarejo era un comisario corrupto. Es decir, ella fue una señora valiente que quiso reabrir el 11M, que no se quedaba con las cosas y al final, pues por unas cosas o por otras, acabó en un psiquiátrico durante bastantes años. Yo aquí me suena ya una película de ciencia ficción con la mafia más absoluta de si alguien quiere abrir un caso, pues vamos a dejarla de loca para arriba, ¿no?
No sé, vosotros y vosotras, ¿qué pensáis sobre esto? Ahora vamos a hablar de los detenidos. Más de 100 detenidos tuvo esta operación. 100 detenidos, de los cuales 5 fueron condenados, 3 de ellos siguen en la cárcel y 2 ya están en la calle, a día de hoy. Bien, pues de estos 100 detenidos me llama muchísimo la atención el perfil que tenían. Hablamos de personas que realizaban menudeo en la calle, es decir, pasaban sustancias, otros hurtos, otros robos, otros incluso eran confidentes de la policía, lo que en la calle se llaman chivatos comúnmente. Y me llama la atención porque mientras en el 11S tenemos a la hostia en verso, hablando claro, es decir, tenemos a pilotos de aviones, tenemos a gente entrenada militarmente, con muchísimas horas detrás, entrenados en campos especializados. Aquí tenemos a gente de barrio que estaba controlada por la policía. A mí esto me hace sospechar mucho. Me parece muy raro. ¿Que a lo mejor hay una explicación? Sí, pero no se da ninguna explicación en la sentencia. ¿Os acordáis de antes que os comentaba que el servicio de inteligencia aparentemente no sabía absolutamente nada? Bueno, pues como os acabo de comentar ahora, os repito, eran confidentes de la policía y uno de los chicos que falleció en la explosión de Leganés, pues era el llamado el Chino. El Chino tenía pinchado el teléfono por la Policía Nacional. La Policía Nacional estaba enterada en todo momento en qué hacía este chico. Entonces, eso también me hace preguntarme si ellos a lo mejor podían haber estado hablando en clave o teniendo algún tipo de lenguaje que la policía a lo mejor pues no estuviera enterada de ellos. O otra cosa, que a lo mejor el piso de Leganés pues no tuviera nada que ver con lo que fue, recordemos que el piso de Leganés fue una explosión a las 8 de la noche del 11 de marzo. Puede ser que a lo mejor no tuviera nada que ver. No lo sé, es que aquí se abren muchas incógnitas. Lo único que incrimina a uno de los detenidos, que dicen que es el detenido principal, que es Ciugan, es la venta de los móviles de prepago. Es decir, nada más, no hubo ninguna persona que lo situara en el sitio, ninguna persona que lo viese colocar la mochila, ninguna grabación de Renfe. Bueno, es verdad que de aquellas tampoco había tanta seguridad como hay ahora. Ahora es una locura que en cualquier pueblo que te montes en tren te hacen pasar por el detector de las maletas. Es decir, es que realmente en la sentencia no se deja claro las pistas que hay. Tienen los móviles de prepago y poco más. No sé, aquí a mí me gustaría saber mucho qué pensáis sobre los detenidos. Bueno, pues ahora voy con mi opinión personal. Si no os gusta o lo queréis saltar, estupendo, pero voy a dar mi opinión personal porque me apetece. Si me funáis, estupendo. Si estáis de acuerdo conmigo, estupendo también, me da lo mismo, pero la voy a decir porque se supone que estamos en un país libre, se supone, me da la risa. Bueno, mi opinión. Yo creo que aquí, en estos actos, creo que se quedan mucho más por encima de lo que es una organización política. Es decir, creo que hubo algo más, ya sea un servicio de inteligencia, y no hablo de servicios de inteligencia españoles, sino de servicios de inteligencia a lo mejor de otros países o de otras organizaciones que no conocemos, que sí que querían un cambio político en España y que a lo mejor con ayuda de ciertos comandos o células o de instituciones o personas clave, pues realizaron este cambio. Yo ya os digo, es mi opinión personal, viendo después con perspectiva todo esto. Yo en primera instancia, repito, era adolescente, me creí que era un atentado, pero yo a día de hoy, viendo las cosas del 11S, viendo las cosas del 11M, viendo las cosas también que hablaremos en un futuro de lo que pasó en Londres, a mí hay muchas cosas que me quedan en el tintero y que no se aclaran. O sea, creo que no, el sumario al menos no responde a todas las preguntas y de hecho crea preguntas nuevas y lanza incongruencias que para mí deja muchas cosas abiertas. No sé, por otra parte también veo que los TEDx nunca supieron identificar el material, es decir, hablemos también de la mochila número 13. Está puesta ahí como a propósito, no sé. Y ya por último, hablando de Coro Cillán, que en el momento que quiere reabrir el caso, es metido en una institución psiquiátrica por varios problemas que tiene. Intento no ser conspiranoica, intento no creer
las teorías alternativas o teorías extraoficiales. Pero de verdad, hay en algunos casos que es muy difícil creerse a pies juntillas todo lo que dice la prensa. Muy difícil. Bueno, no voy a engañar a nadie. Me encanta la conspiración, me encantan las teorías alternativas, me encantan los misterios, pero siempre intento buscarle un lado razonable a las cosas. No creo ni que todo lo que nos cuentan es verdad, ni que nos mientan constantemente. No, creo en un punto intermedio. Entonces, siempre intento buscar un punto intermedio a las cosas. Entonces, cuando aparecen casos como este, lo que hago es leerme la máxima documentación posible, soy así de friki, y a partir de ahí empezar a hacer preguntas que no están contestadas e intentar buscar información en otros medios que a lo mejor son más independientes o que dan otro tipo de información. No lo sé, ahí ya es el gusto de cada uno. Pues nada, os dejo aquí mi paranoia final, mi conclusión final. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya os digo, expongo un poquito, unas pinceladas de todo lo que he encontrado en el sumario de cosas incongruentes y me gustaría saber mucho qué pensáis vosotros sobre todo esto. Como repetía al principio, 1 de cada 3 españoles siguen pensando que fue ETA. Tú, después de ver este vídeo, ¿qué piensas?